Muy buenas a todos, bendiciones. Nuevamente aquí con ustedes para dar otro mensaje, hacer una aclaratoria, porque resulta que me han preguntado en los comentarios a qué denominación cristiana pertenezco y que si soy cristiano evangélico, ¿no? Y no es una respuesta en sí hacia esa persona como tal, sino que yo quiero hacer una aclaración porque soy alguien que está enseñando sobre doctrina cristiana, sobre el verdadero evangelio como el Señor lo mandó. Y yo quería hacer una aclaración sobre mi condición o mi posición en cuanto a las denominaciones cristianas evangélicas y qué me considero yo. Bueno, en primer lugar, yo me considero, Keter Ramírez, un ser humano, una persona de creencia o de fe cristiana. Mi fe es cristiana, yo me considero cristiano. Ahora, ¿qué denominación pertenecen, no? Bueno, mira, eso de las denominaciones, antes de responder, me gustaría hacerles una pregunta y es la siguiente. ¿En qué parte de la Biblia, búsquense la Biblia completamente, y díganme en qué parte dice que hay que pertenecer a una denominación cristiana evangélica para ser cristiano? La palabra cristiano aparece en la Biblia, pero ni la palabra denominación, ni las variantes de las denominaciones, ni la palabra evangélico, nada de eso aparece en la Biblia. Y ojo, no tengo nada contra los cristianos evangélicos. De hecho, yo pienso que la religión cristiana evangélica es la religión, no vamos a decir la religión correcta, hay miles de religiones, ¿no? Pero sí creo que es la religión en la cual Dios está. Ahora, el hecho de que Dios esté en una idea, digamos una idea religiosa que profesa una creencia, una fe, el hecho de que Dios esté ahí no significa que sea al 100% la religión verdadera o que una persona que entre ahí ya de por sí se ganó su boleto al cielo. No significa eso. Significa que la religión cristiana evangélica es la religión que los hombres profesan y que Dios utiliza para el llamado. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, ¿quiénes son los llamados? Los llamados son aquellos que leen la Biblia, que sienten la presencia del Espíritu Santo, que oran y el Espíritu Santo los visita, que tienen revelación, porque el Espíritu Santo es Dios en la tierra actualmente, y el Espíritu Santo está haciendo una obra en la cual está llamando, utilizando a seres humanos incompletos, imperfectos, como lo somos nosotros, los salvos, e incluso personas no salvas, pero el Espíritu Santo las está utilizando. Ustedes recuerdan que en la parábola de las 10 vírgenes hay vírgenes prudentes que tienen aceite en sus vasijas y hay vírgenes imprudentes que se les acabó el aceite, o sea, tuvieron aceite en algún momento, pero no compraron y se les acabó, tenían un aceite limitado, mientras que las vírgenes prudentes tenían un aceite eterno. ¿Por qué? Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces los llamados tienen un aceite que se acaba, o sea, son personas que oran, leen la Biblia, ayunan, tienen comunión con Dios, pero en el momento en el que dejan de hacerlo, el Espíritu Santo se va, ya no está ahí. Y en cambio las personas que son elegidas ¿por qué? Porque han creído y han cambiado su disposición mental, han sido salvos, entonces tienen el sello del Espíritu Santo y tienen un aceite que es eterno. O sea, si la persona se aparte, deje de orar, esto, lo otro, Dios lo va a seguir llamando, Dios va a seguir dentro de esa persona porque ya tiene el sello y en algún momento va a regresar como la oveja perdida. Entonces, ¿qué quiero decir yo con todo esto? Que yo creo que la religión cristiana evangélica es la religión que Dios está utilizando en el mundo para el llamado, para que la gente conozca la Biblia, conozca el mensaje y termine en algún punto de su historia personal creyendo y cambiando su disposición mental, o sea, cumpliendo las dos demandas de Marcos 1:15, que son estar cambiando la disposición mental y creer en el buen mensaje. Y una vez que cumplen esas dos demandas son salvos. Entonces es la religión cristiana evangélica, no es otra. No es la religión católica. ¿Por qué? Porque es una religión que muy descaradamente te incita a querer comprar el cielo cumpliendo sacramentos y haciendo obras, y aparte que tiene prácticas ritualistas que son muy contrarias y muy abominables a la voluntad de Dios, como lo son la idolatría, entre otras cosas. No son los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová niegan doctrinas de primer orden. Hay muchas doctrinas, ¿saben? Hay doctrinas en primer orden que son doctrinas que si tú no las crees, tú no eres salvo. Por ejemplo, los testigos de Jehová niegan la deidad de Jesús. Entonces, si tú no crees que Jesús es Dios, nada va a tener sentido en cuanto al mensaje evangelístico verdadero, que es el que yo predico. Tú tienes que creer que Jesús es Dios, tienes que creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, que son un solo Dios. Entonces los testigos de Jehová no es una congregación
a la cual el Espíritu Santo los visitaría, porque niegan la deidad de Jesús. No son los mormones, que también tienen una serie de prácticas un poco extrañas. Yo no me sé mucho sobre la teología mormona, pero sé que tienen abominaciones y tienen creencias blasfemas que también van en contra de doctrinas de primer orden. No pueden ser los adventistas. Bueno, los adventistas tienen cierto tipo de cosas muy extrañas, como esa perseverancia en querer guardar el sábado. Tienen a Lena G. de White como que fuese una segunda Jesucristo, o sea, como que está Jesucristo aquí, está ella aquí también. Y no pueden ser muchas de esas sectas, porque esos son sectas, eso es lo que pasa. Eso que, por ejemplo, donde yo estoy ahorita en Perú, en Lima, Perú, me han parado en la calle personas queriendo predicarme acerca de la teología de Dios Madre. Yo no sé qué es eso de Dios Madre, no me he puesto a estudiarlo, pero ya de por sí el nombre es blasfemo, y cuando me salen con eso yo ni siquiera los quiero escuchar, no converso, no. Entonces hay miles de sectas cristianas en las cuales el Espíritu Santo no visita, pero las iglesias cristianas evangélicas, yo tengo que aceptar que sí, que el Espíritu Santo va a ese lugar, porque Él está llamando, y sí, dicen muchas cosas que van fuera de la doctrina, pero mientras no se metan con la doctrina de primer orden, que es Cristo murió por tus pecados, que es Jesucristo es Dios, que es creer en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, en la Trinidad, ese tipo de doctrinas son doctrinas de primer orden. Entonces el Espíritu Santo puede visitar ese lugar porque está llamando a esas personas para que en algún punto de su historia personal sean salvas. Pero, ojo aquí, vamos a la pregunta que me hicieron. ¿Qué denominación eres tú? Yo no soy de ninguna denominación. En primer lugar, yo soy laico. Si usted ve mi contenido, obviamente muchas personas que me preguntan eso porque han visto 2 o 3 videos de lo que yo hago, pero no han visto todo mi contenido. Vayan a los primeros videos, vean las cosas que yo predico. Yo soy laico, yo no pertenezco a ninguna denominación. Yo no soy bautista, no soy pentecostal, no soy carismático, no soy presbiteriano, no soy ninguna de esas denominaciones. Simplemente soy un cristiano. No, pero tú no te congregas y la Biblia dice que no dejes de congregarte. Ajá, bueno, yo me congregaría si consiguiera una congregación que tuviese sana doctrina. Lamentándolo mucho, al día de hoy ninguna iglesia cristiana evangélica, al menos que yo sepa, está predicando el verdadero evangelio y está en la sana doctrina. En primer lugar, lo que pasa es que ustedes, ¿por qué se equivocan tanto? Porque ustedes siempre están partiendo desde premisas falsas. ¿Por qué? No, tienes que congregarte. Ahí está un pastor y ese es un hombre usado por Dios, porque si no, no sería pastor. A ver, ¿quién te dijo a ti que ese hombre es pastor? No, bueno, pero es que es una persona que dedicó su vida a Dios y es un pastor. No, pero es que es una persona que estudió en una escuela ministerial, es pastor. No, pero es que es una persona que Dios le dijo a alguien que ya estaba en el ministerio que ese era pastor y Dios le dijo que lo ungiera y lo ungió. No me estás dando ninguna demostración bíblica de que el fulano de tal que está en la congregación es un pastor, y de eso yo tengo 2 videos ya. Los invito a que los vean. No existen pastores en la actualidad y la continuidad ministerial no existe en la actualidad. Son 2 videos que tengo en mi canal. Vayan y vean y yo les explico por qué yo no creo que el día de hoy existan pastores. Sin embargo, les puedo hablar resumidamente de esto. Miren, la iglesia primitiva, o sea, la iglesia que fundaron los apóstoles después que Jesús subió al cielo bajo la directriz del Espíritu Santo y del mismo Jesucristo que les mandó a predicar el evangelio, era una iglesia de sana doctrina. Es la iglesia que está en el libro de Hechos, de la cual gran parte de esa iglesia fue constituida por la predicación del apóstol Pablo y los demás apóstoles. Muy bien, hasta ese punto estamos bien. Nosotros leemos los versículos del libro de Hechos, creemos en todas esas historias, en las cartas de Pablo, etc. ¿Qué pasa? No recuerdo bien, pero creo que hasta el siglo III, hasta el año 300 más o menos, hubo una continuidad pastoral en la cual, bueno, Jesucristo nombró a los 12 apóstoles. Eso es palabra santa, porque fue Jesucristo el que los nombró. Después los apóstoles ungieron pastores, maestros, evangelistas, profetas. Bueno, eso es santa palabra. ¿Por qué? Porque hay una continuidad ministerial que empezó desde Cristo bajo los apóstoles y ellos estaban utilizados por el Espíritu Santo para ungir a otras personas. Bueno, seguramente algunos de esos pastores, evangelistas, maestros y profetas de la iglesia también ungieron a otras personas bajo la directriz del Espíritu Santo y siguió la continuidad ministerial. ¿Por qué? Porque todo empieza de la cabeza es Cristo y todo se va regando. Los apóstoles son el cimiento de la iglesia y lo demás se va regando. ¿Qué pasa? A partir del siglo III, que es cuando nace la iglesia católica, y esa historia la saben muchos, los católicos la niegan, pero sabemos que es así, sabemos que esto es historia. Y bueno, esto no es un mensaje para católicos, sino para cristianos evangélicos que me están haciendo la pregunta. No solamente para esa persona que me preguntó, sino que quiero aclararle a todos. En el siglo III, la iglesia católica nace. ¿Por qué? Porque el emperador Constantino, supuestamente él estaba en medio de una batalla, vio una cruz en el cielo como una señal, ganó la batalla que tenía que ganar. Bueno, más tarde se hizo emperador
Y él quería, como que el cristianismo había avanzado mucho en el Imperio Romano, él quería ganarse el apoyo de los cristianos, pero tampoco quería perder el apoyo de los romanos que conservaban las religiones y cultos paganos. Entonces hizo como una especie de mezcolanza, un sincretismo religioso, en la cual mezcló elementos religiosos del cristianismo con elementos religiosos de la religión pagana que creía en los dioses de la mitología romana. Entonces, ¿qué pasa? De ahí nace la Iglesia Católica. Y el cristianismo dejó de ser perseguido como con los emperadores romanos anteriores. Y entonces poco a poco se fue ganando terreno a partir de los siglos y hubo una matanza de los verdaderos cristianos que conservaban la doctrina correcta. Llegó a un punto en que la Iglesia Católica fue ganando más y más terreno y el cristianismo primitivo se acabó. Y llegó un punto en que la humanidad entró en la época del oscurantismo, la Edad Media, en la cual solamente los curas tenían acceso a la Biblia, porque la Biblia solamente se podía traducir en latín, y solamente los curas, y bajo la directriz del Papa empezaron a imponer más y más falsas doctrinas. Se acabaron los pastores, se acabaron los evangelistas, se acabaron los profetas, se acabaron los maestros, se acabó todo eso. Dios no levantó más apóstoles, porque el único apóstol que levantó después de los 12 fue el apóstol Pablo. Dios no levantó más apóstoles. La iglesia de alguna manera perdió su autoridad, ¿sí? Yo no sé si habían personas salvas en esas épocas, seguramente habría, porque Dios siempre tiene un remanente, pero habrían sido muy pocos en la época del oscurantismo. Pero la humanidad pasó más de mil y tantos años, aproximadamente 1500 años, hasta que en el siglo XVI, 16, empezó la Reforma. ¿Por qué? Porque hubieron de los mismos católicos personas que empezaron a traducir la Biblia al español, que empezaron a ver que las cosas que se estaban enseñando eran antibíblicas, y nació el movimiento de la Reforma, y de ahí nacen todas las denominaciones cristianas evangélicas a través de los siglos. Poco a poco han ido evolucionando, han ido mejorando su teología, la Biblia se ha ido traduciendo en todos los idiomas, y a partir de eso, que eso fue algo muy bueno, Calvino, Lutero, ustedes saben, los reformadores principales, empezaron las doctrinas cristianas evangélicas a lo largo del tiempo, a lo largo de varios siglos. Eso no fue de un día para otro. Pero la continuidad pastoral, ministerial, se perdió, porque pasaron más de 1500 años sin pastor, sin evangelista, sin apóstol, sin maestro, sin profeta. Y yo no sé en qué parte de la historia, en qué punto, no sé si fue en el siglo XVIII, en el siglo XIX, empezaron los supuestos pastores a seguir. No, yo soy un pastor. Ajá, pero bajo la continuidad ministerial ¿de quién? ¿De quién eres? ¿Quién te ungió a ti pastor? No, mi pastor me ungió. Ay, ¿quién ungió a tu pastor? ¿Y quién ungió al pastor de tu pastor? ¿Y quién ungió al pastor del pastor de tu pastor? Llegamos al punto en el que llegamos a la época de la Reforma, y ahí en la época de la Reforma ni Calvino, ni Lutero, ni ninguno de ellos eran pastores, así que no tenían autoridad para ungir a otro pastor, a un evangelista, a un maestro. No, pero es que Dios me habló y me dijo que yo era apóstol. No, es que Dios me habló y me dijo que yo era pastor. Si tú no puedes probar eso con la Biblia, no me interesa lo que tú digas. Tú no eres ni pastor, ni evangelista, ni apóstol, ni maestro. No lo eres, ni yo lo soy, ni ninguno lo eres. Por eso es que, partiendo de la cabeza de la supuesta iglesia de hoy, que no es iglesia, de la congregación, mejor utilicemos la palabra congregación, no hay pastores, así que, ¿por qué yo tengo que ir a una congregación? No es lo mismo que antes, no es lo mismo que en esa época. Ese versículo estaba para el contexto de la época. Hoy ya tenemos una iglesia remanente, porque iglesia no son los templos, no son las personas reunidas. Iglesias son las personas que son salvos, y son muy pocos los que son salvos el día de hoy. El verdadero evangelio ya no se predica el día de hoy, no como en la iglesia primitiva. Entonces yo no me congrego por eso, ni creo en esas doctrinas falsas. Los reformadores, los bautistas reformados, ¿qué es lo que dicen ellos? Que hay una predestinación, y entonces Dios elija a uno sí o uno no para que sea salvo, y el que Dios le da la gana de darle fe le da fe y el otro no, y entonces ese que no le dio fe Dios se va al infierno. No puedo creer eso, porque la Biblia dice que Jesucristo murió por toda la humanidad completamente. Es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo. Ellos quieren sacar de contexto ese versículo para utilizar la predestinación, y yo no quiero hablar hoy de la predestinación, porque ya tengo 3-4 videos sobre la predestinación explicando que la predestinación sí es real, sí es bíblica, pero también el libre albedrío, que aunque es una palabra que no sale en la Biblia, tú tienes libre albedrío. ¿Qué? Tú eres una máquina, eres un robot, tú no sabes que tú haces lo que tú quieres hacer. Dios te permite creer o no creer, Dios te permite hacer o no hacer, tienes una libre voluntad. Entonces no podemos negar el libre albedrío, pero tampoco podemos negar la predestinación. Bueno, yo tengo videos sobre la predestinación en el cual explico cómo ambas cosas fluyen y coexisten al mismo tiempo, tanto el libre albedrío como la predestinación. No voy a ponerme a hablar de eso ahorita porque ya tengo videos. Si usted quiere saber, vaya a mis videos que hablan sobre el tema, pero ambas cosas son verdad. Y una cosa no es contradictoria de la otra, ni es una paradoja la una de la otra. Entonces, no soy bautista por eso, aunque sí, los bautistas son muy
cercanos a ciertas cosas de la palabra. Ellos aceptan que todos somos pecadores, que no podemos dejar de pecar, etcétera. Pero tienen unos huecos y también no creen el evangelio al 100% porque te dicen que si tú no viviste una vida en santidad es que nunca fuiste salvo. Y eso es mentira. Tú puedes ser salvo y estar en pecado, estar en adicciones, aunque vas a tener la disciplina de Dios, pero eres salvo. Pero ellos no, porque ellos lo que no entienden, les queda una explicación que se la sacan de donde les da la gana, y eso no es así. No soy pentecostal porque los pentecostales son otros que tampoco entienden el tema de la salvación, que te dicen, ni siquiera dicen que ellos son pecadores. No, yo soy una santa paloma que nunca hace nada, es porque soy un iluminado, porque como los rabacucu. No, yo no soy de esta dimensión, yo soy de otra dimensión, yo no peco, yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo brillo, tú, mortal, le dicen a la gente. O sea, como que ellos son perfectos, y aunque no todos los pentecostales son como los rabacucu, sí tienen esa idea de que ellos son superiores porque ellos viven en santidad, no se reconocen como pecadores y creen que la salvación se puede perder. Entonces, bueno, esas son las dos corrientes de las que más hablo, los bautistas y los pentecostales, porque son los que más llaman a cristianos, pero también tenemos a los carismáticos. Yo cuando empecé en cristianismo fui a una iglesia carismática, entonces los carismáticos tienen un poco de ambos mundos, del mundo pentecostal y del mundo bautista. Pero nada de eso tiene la verdadera doctrina, que es la salvación a través de cumplir las dos demandas de Marcos 1:15, que son estar cambiando la disposición mental y creer en el buen mensaje. El buen mensaje que es que Cristo murió por todos tus pecados del pasado, el presente y el futuro, y que tú no tienes que hacer nada para ser salvo. ¿Y cuál es cambiar la disposición mental? Reconocerte como un pecador, lo que se tradujo erróneamente como arrepentimiento, pero en ninguna parte del Nuevo Testamento te dice que el arrepentimiento, como tú lo conoces en el idioma español, es lo que te salva. Es el cambio de disposición mental, es reconocerte como un pecador. Hay muchos de mis hermanos verdaderamente salvos que dicen, no, pero es que hay dos tipos de arrepentimiento. El arrepentimiento de reconocerte como pecador, el arrepentimiento de dejar de pecar, y el que te salva, lo dicen bien, es el reconocerte como pecador. Bueno, tú lo puedes llamar de esa forma, pero si la palabra en el griego no dice arrepentimiento, no deberíamos llamarlo arrepentimiento. Deberíamos llamarlo como lo dice en el griego original, cambio de disposición mental. Pero yo no me voy a poner a pelear con mis hermanos, que son muy pocos, que están predicando el verdadero evangelio, que están en YouTube, en TikTok, en otras redes sociales. Y estoy seguro que todos ellos también son laicos y no van a una denominación porque saben que no están enseñando el verdadero evangelio. No me gusta ese tipo de preguntas locas que me hacen de qué denominación eres. O sea, eso es una persona que no ha visto todo mi contenido y no, bueno, si no lo quiere ver, que no lo vea, pero son cosas que yo he dejado más que claro. Yo no voy a ninguna congregación. Yo oro, yo leo la Biblia, yo tengo una comunión con Dios. Y no es porque no me gustara congregarme, me encantaría congregarme, pero ¿cómo hacemos si todos enseñan falsa doctrina? ¿Cómo hacemos? Eso yo lo estoy demostrando aquí con la Biblia. Pero yo sí en algún momento fui a congregaciones cristianas evangélicas. Durante años fui. Y por eso es que yo sé lo que es intentar cumplir los mandamientos y la ley al 100% sin equivocarse. Y yo sé que es imposible para un ser humano, porque mucho que me he guardado del pecado. Pero siempre pecas, así sea con un pensamiento. Entonces, ahí es que tú te das cuenta que es imposible no pecar, y es cuando llega la metanoia, el cambio de disposición mental, el saberse un pecador uno. Vamos a leer un versículo de la Biblia, porque no podemos estar sin leer versículos. En todos los videos tiene que haber aunque sea un versículo mencionado. Mateo 23, del 13 al 28. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. En ese tiempo estaba la ley, ya no está la ley, era en ese tiempo. La justicia, la misericordia y la fe, lo dejaron. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro... Ve bien, cristiano evangélico, esto es para ti. Por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Hoy de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados.
que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro, mírate por dentro, estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hasta que tú no veas eso en ti, tú no has tenido la metanoia, el cambio de mente, y no puedes ser salvo porque no has cambiado tu disposición mental. Siempre que te veas como un justo y no como el pecador que eres, tú no eres salvo. Además, qué falta de humildad creer que eres perfecto, que eres santo, que para ir al cielo no puedes pecar más. Qué falta de humildad tienes, crees que eres como Jesús, no le llegas ni por los talones, déjame decirte. Pero esta palabra es para muchos de ustedes, quizás no todos los puntos, pero muchos de estos puntos. ¿Por qué? Porque era otro contexto. Pero fíjense un punto importante aquí. En la época de Jesús, los escribas, los fariseos, eran como decir las denominaciones, que si tú no eras de una o de otra, de los saduceos o de los fariseos, tú no estabas en nada. Es como decir que ahorita tú no fueras pentecostal, no fueras bautista, no fueras carismático, no fueras presbiteriano, no fueras luterano, no fueras... O sea, en ese tiempo eso era lo que había, pero en ninguna parte de la Torá, en ninguna parte del Antiguo Testamento, Dios manda a nadie a meterse a fariseo, ni a saduceo, ni a ninguna de esas cosas. Dios no lo manda. Sin embargo, la religión, la religiosidad, el que no estaba en alguna de esas cosas, no estaba en nada. Y como Jesús no estaba en ninguna de esas cosas, lo perseguían, porque si Jesús hubiera decidido meterse a fariseo, bueno, los saduceos quizás lo hubiesen odiado, pero los fariseos lo hubiesen amado. Pero Jesús sabía que estaban enseñando cosas malas, sabía que no tenían la metanoia. Y aunque en ese tiempo el pacto era la ley, Jesús sabía que para ser salvos iba a necesitar la metanoia. Y además que eran unos hipócritas. ¿Por qué? Porque como los evangélicos hoy día se querían mostrar juntos delante de los demás, y por dentro estaban llenos de robo, de iniquidad y de intriga. ¿Y usted cree que no? Vaya y vea a su pastor pidiéndole diezmo, cuando el diezmo era algo que estaba mandado en el antiguo pacto para los levitas, y su pastor no es levita, ni estamos en el antiguo pacto, porque el antiguo pacto era la ley, que si tú no la cumplías y no te santificabas anualmente con el sacrificio que hacía el sumo sacerdote, tú estabas en pecado y no eras salvo. No estamos en ese pacto, estamos en el pacto de la gracia, y ellos no son levitas, entonces no pueden andar pidiendo diezmo, pero lo piden, y lo peor es que ustedes se los dan, y ese pastor es tan ladrón como lo eran los sacerdotes de la época que vendían en el templo, y por eso fue que Jesús sacó todos esos animales y todos esos cambistas del templo. ¿Por qué? Porque habían hecho del sacrificio en el templo un negocio y no un culto de adoración a Dios, como era lo que Dios quería. Así como los pastores evangélicos hacen hoy, que te quitan el diezmo, te quitan la ofrenda, te mandan a hacer pactos y que para tu milagro, que no sé qué. Y ustedes salen corriendo a darle ese dinero cuando lo están robando, son unos ladrones, porque todos esos versículos son del antiguo pacto, y los que eran antes del antiguo pacto de Moisés. Abraham no le diezmaba a nadie todos los domingos. Abraham le diezmó a Melquisedec cuando vino de una batalla y le diezmó el botín. Jacob diezmó porque él quiso, nadie lo obligó. Entonces, estaba en la ley, no estaba en la ley, pero fue algo que él quiso, fue un pacto que él hizo con Dios. Si tú quieres diezmar, porque si este es un pacto con Dios, de que tú vas a diezmar, yo te lo respeto, no es pecado, no estás en contra de la gracia, pero que tu pastor te mande a diezmar, y peor que te diga que te vas al infierno si no diezmas, ese es un ladrón y un sinvergüenza, y se lo digo en su cara al que sea. La congregación a la que yo iba, cristiana evangélica, pedía diezmo. Yo tuviese ese pastor enfrente ahorita, yo se lo digo, aunque lo respeto mucho, porque en el llamado Dios lo utilizó mucho para enseñarme cosas de la Biblia y lo que sea, pero yo le diría que es un ladrón, es un falso, pidiendo diezmo, aunque muchos lo hacen sin saber, en la ignorancia, pero el amor al dinero es la raíz de todos los males, hermanos, y los pastores están corrompidos en lujos, en dinero, en sinvergüenzura. Entonces, no soy de ninguna denominación cristiana evangélica, no me congrego en ninguna congregación cristiana evangélica, y soy laico, no pertenezco a ninguna creencia denominacional de ellos, porque yo predico el verdadero evangelio que está en la Biblia, no bajo las ideas y las premisas falsas de las que parten las denominaciones cristianas evangélicas hoy en día. Pero soy cristiano y soy salvo, y te invito a que tú lo seas cumpliendo las dos demandas, que son cambiar la disposición mental y creer el buen mensaje. Marcos 1:15. Bendecidos sean. Gracias.